hablar y escuchar y ver a los que más lo necesitan. Da mucho dolor en un momento, ¿no? Con tanta desunión, con tanto odio en el mundo, pero no me quiero ir por las ramas y sí respetar el cronograma que armamos con la producción, porque no teníamos pensado dar esta triste noticia. Se manifestó el presidente Javier Milei, también lo hizo Manuel Adorni. Así es, Pamela, buen día. Bueno, falleció a las 7 de la mañana, 35 minutos, hora de Roma. Con Argentina tenemos 5 horas de diferencia, así que esto se generó en la madrugada de la Argentina. Murió producto de la neumonía bilateral y el deterioro de salud que él ya había atravesado desde el 13 de febrero de este año, cuando había sido internado en el Hospital Gemelli de Roma. Estuvo 38 días internado. Le dieron el alta y él buscó por todos los medios, mostrarse en público todo el tiempo que pudo. El jueves lo hizo sin lavar los pies. Eso es lo que más me llama la atención, que en el estado que se encontraba, ¿no? con su cuerpo deteriorado y lo que le costaba estar presente, estuvo en la misa el domingo. Y si bien hubo un encargado de leer sus palabras, el mensaje está. Que me gustaría también repasar, ¿no? Y que vamos a compartirlo. Totalmente. Bueno, el presidente Milei ha sido el primero en expresarse. Pamela, vamos a compartirlo también, porque él ha dicho adiós con profundo dolor. Me entero esta triste mañana que el Papa Francisco Jorge Bergoglio falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. Que en paz descanse. Y me parece que lo más relevante hasta ahora, Pamela, para la Argentina, vamos a compartir el tuit de Manuel Adorni, porque el vocero presidencial, además de la condolencia, dice, falleció el Papa Francisco Jorge Bergoglio, líder espiritual y guía de millones de hombres y mujeres. El presidente de la Nación decretará 7 días de duelo por el fallecimiento del Santo Padre. Es decir, hoy ya va a empezar el primer día. Decretará es porque ya está la firma, el decreto, y se publicará en las próximas horas, pero estaremos en la Argentina con 7 días de duelo, al igual que también se impone en el Vaticano. Me gustaría que me cuentes de qué se trata, Marian. En instantes nos metemos en ese tema, pero 8:30 comienza la misa en la catedral. Está Flor Guío. Hola, Flor, muy buenos días. Hola Pame, muy buenos días. Aquí estamos dentro de la catedral, este lugar que tanto conocía Jorge Bergoglio. Ocupó el arzobispado de Buenos Aires desde el año 1998 hasta el 2013. Tenía una rutina muy estructurada. Se levantaba cerca de las 4:30 de la mañana, meditaba, leía, atendía algunas reuniones y luego oficiaba misa. Cerca de las 11:30 de la mañana almorzaba y luego salía a caminar por las inmediaciones de la Plaza de Mayo. En este momento la catedral está abierta, llegamos muy temprano aquí, las puertas se abrieron cerca de las 7 de la mañana, empezaron a llegar las primeras ofrendas. Agustín fue el primer chico que se acercó aquí con una vela que la dejó en la puerta, encendida por supuesto, y ahora estamos aquí porque cerca de las 8:30 de la mañana, como vos bien decías, Pame, García Cuervas, el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, va a oficiar una misa, justamente una misa que oficia habitualmente. Llegó también muy temprano aquí las oficinas del arzobispado y lo que nos contaban es que, bueno, los había tomado de sorpresa y que estaban organizándose, los había tomado de sorpresa la muerte, ¿no?, del Papa Francisco, sobre todo teniendo en cuenta que lo habíamos visto ayer en el Vaticano, deteriorado y demás, pero participando de las Pascuas allí en Italia. Así que seguramente en un ratito nada más vamos a tener la palabra de García Cuervas, el arzobispo de Buenos Aires. Gracias, Flor. Quiero recuperar y repasar y replicar la palabra de Francisco, sobre todo en este momento, como te decía, con tanta desunión u odio que hay en el mundo. En una entrevista que le hizo Daniel Haddad, le pregunta qué piensa sobre la muerte y hasta su pensamiento sobre la muerte es maravilloso. Escuchemos, a ver. La pregunta que sigue tiene que ver con algo que para todo humano es algo que sabe que va a pasar y no sabe cuándo nunca, que no sabe cuándo, que es la muerte. ¿Usted, máxima autoridad de la Iglesia, le tiene temor a la muerte? No. No, sé que va a venir.
Alguna vez que me pareció que podía haber riesgo, me preparé, cuando tuve que hacer la operación, que ya había riesgos, pero le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, eso no, que al menos la vea venir. Dicen que es raro que exista el miedo a la muerte. El miedo es verla venir. Así que verla venir para saber el fin, ¿no? Hay un periodista argentino que se llama Luis Novarecio que hace unas entrevistas muy íntimas y siempre hace la última pregunta, que es igual, y dice: ¿nos morimos y qué pasa? ¿Qué piensa usted que pasa en el momento siguiente? Y va a haber una luz muy grande, una felicidad muy grande, un encuentro muy grande en el camino del encuentro con Dios, ¿no? Alguno pertinaz por ahí piensa que, o puede ser que no tenga ese camino. Yo creo que Dios hasta último momento espera y ayuda. Hay un capitel muy lindo, medieval, en la catedral de Vézelay. Yo no sé bien si es el siglo IX o siglo XI, pero ahí, sur de Francia, Vézelay. El capitel es muy lindo. De una parte está Judas ahorcado y el diablo que lo tira para abajo. De la otra parte está el buen pastor que se lo lleva con una sonrisa irónica. Ese es el drama. ¿Quién gana al final? Y gana este. Siempre. Bueno, y a cada uno, creo que todos recordamos cuando ese 2013 nos enteramos que teníamos un papa y era argentino. El ¿Qué 13 de estábamos marzo. haciendo? Y ahora nos va a pasar lo mismo, ¿no? Sí. Con la desaparición de él. 13 de marzo de 2013, 12 años de papado, Pamela, uno de los 3 papas más longevos en su puesto, y una iglesia muy reformista. A él le hubiese gustado hacer mucho más por esta iglesia reformista, tuvo muchas cuestiones internas que tener que lidiar, pero evidentemente él vino a romper con esta sacralización del Papa, alejado de la feligresía, se sacó todo lo que era, que esto lo hemos hablado en su momento, los ornamentos que corresponden a un Papa. ¿Y qué va a pasar ahora, no? Porque él también pidió y eligió cómo quiere que lo Sí. despidan. Es que ellos tienen que, cada papa cuando asume tiene que preparar su funeral, tiene que pedir expresamente cómo quiere que sea su funeral, y a lo Bergoglio absolutamente austero. Austero, Eso es lo que pidió. Son gestos que marcan la diferencia. Sí, es interesante lo que decís, Marian, porque cuando estuvo internado hace algunos días, durante esos más de 20 días, había mucho debate interno en el Vaticano. Ya cuando hablábamos nosotros también de su estado de salud, de la posibilidad de que esto sucediera hace algunos días, la interna que hay, porque residía en él la esperanza de que esto que él pensaba y ejercía en el Vaticano con su función de una iglesia mucho más moderna, una iglesia mucho más inclusiva, más diversa, si se quiere, pudiera continuar. Esto es ahora una gran incógnita, si lo que viene irá en esa línea o no, de ser completamente rupturista, un hombre completamente distinto. Creo que es lo que va a dejar él en la historia de la iglesia, pero bueno, esta pregunta que se hace el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que viene a partir de ahora? Está Mariana Rispoli, ella es periodista desde Roma. Hola Mariana, muy buenos días y muchas gracias. Hola Pamela, buenos días. Buenos días. No, gracias a ustedes por la posibilidad. ¿Cómo será esta ceremonia? ¿Cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Digo, ese protocolo que él decidió cambiarlo, ¿no? Para su propia sepultura. Exacto, es lo que estamos esperando en este momento. Estamos todos muy pendientes porque obviamente, digamos, ahora se está definiendo lo que él, los cambios que él ya había hecho el año pasado, pidiendo de su sepultura, de su celebración, de lo que tendría que de lo que tendría que ser su funeral, ¿no? Obviamente el primer pedido era ser a cajón cerrado y no tener, obviamente, el que tener que dejar que la gente pase días y días yéndolo a ver o tocándolo. Eso no lo quería absolutamente. Él quería un funeral como cualquier persona normal, a cajón cerrado, y es más, él ya va a ser enterrado en un lugar donde no todos los papas estuvieron enterrados, o sea que ya el primer cambio lo va a aportar. Claro. La
ceremonia, si el funeral se va a celebrar como él quiso, va a ser obviamente otro cambio, porque hay que tener en cuenta que los cambios protocolares que vienen, digamos, impuestos o vienen escritos, se tienen que llevar a cabo después en el tiempo, o sea, que no es que después que se vuelve atrás. Los siguientes papas van a tener que hacer exactamente el mismo rito de ceremonia. Y él lo que quería absolutamente era esto, Mariana, mucha eso más me parece importante lo que estás contando. Cada uno puede elegir, pero sin embargo, él al haber elegido esto, los que vienen van a tener que hacerlo de la misma manera que él. Exactamente. No de elegir porque lo que propio. aportó fue esto. Él hizo modificó lo que es hasta ahora, digamos, el protocolo de un funeral de un papa. Claro. Él lo que quiso es traer la simplicidad, porque si hoy se piensa al Papa Francisco, se piensa a la simplicidad. Acá en Italia trajo la humanidad, trajo lo que es la esencia humana en su manera más noble y más simple. Él va a dejar este señal. Y es un día muy triste acá en Italia, hay un silencio surreal. Encima hoy es un día feriado, no porque obviamente es la muerte del Papa Francisco, hoy es un día feriado porque se celebra la Pascueta, es el día del ángel, digamos, el día después de Pascua. Es más, la Plaza San Pietro había muchísimos turistas porque obviamente venimos de un fin de semana largo y bueno, está llena de gente. Claro, se van acercando los fieles además del turismo. Está llena de turistas. Es más, es una noticia que nosotros no esperábamos porque a lo que vieron ustedes ayer, que tuvimos la posibilidad, yo tuve la posibilidad de ver el último saludo, verlo en el Papamóvil, sinceramente estaba muy cansado, muy cansado. Pero bueno, él dejando como siempre su huella, su carácter de imponerse, Mariana, hago lo que quiero, él quiso quería, salud. te consulto porque él en toda esta celebración de la Pascua, que estamos hablando de las dos celebraciones más importantes que tiene la Iglesia Católica, dos o tres más relevantes, él buscó, el jueves también estuvo presente, no pudo hacer el lavatorio de pies, pero sí estuvo presente visitando una cárcel. Digo, él buscó evidentemente hacer sus últimas apariciones públicas. Yo no sé si un poco esperando la muerte, pero evidentemente él quiso participar y estar presente en esta última celebración de la Pascua. Y lo que te puedo llegar a decir es que él fue contra todo pronóstico, porque todo el mundo le decía que tenía que resguardarse, que tenía que descansar, que tenía que tener reposo, porque hay que tener en cuenta de que él, después de los 38 días de la internación, él necesitaba la fisioterapia, sea respiratoria que física y motoria, porque obviamente estando tanto tiempo, aunque sea, sí, que él se alzaba de la cama y se sentaba, él necesitaba volver otra vez a la rutina, ¿no? Pero tenía que tener obviamente el tiempo. Cuando lo que estabas diciendo vos la semana pasada, él fue a la cárcel, que quiso tener el encuentro con estos 70 presos y obviamente hizo la bendición. Él no tenía permitido salir, pero él quiso hacerlo y eso también, digamos, es como que dejó un mensaje bastante muy claro. Un poco nos metió en la duda porque dijimos qué bien, se está recuperando, ¿no? Porque haciendo una cosa así, queriendo asistir a una cárcel y hacerlo, es más, después el domingo, porque esto fue el viernes, el domingo de Ramos, él también estuvo en la misa, estuvo como una persona normal porque él estuvo vestido de una persona civil, no estaba vestido de papa. No, de papa. Lo que pasa, Mariana, es que ahí, pregunto, y esto de estar vestido de civil. No de civil, papa, de civil, exactamente. También es un mensaje de dejarle lugar a alguien. Es que él ya se había designado, Pamela, desde que él estuvo internado el 13 de febrero, y ya sabían que el estado de salud del Papa era muy delicado, ya habían designado que todas las actividades que venían ya no la iba a hacer públicamente el Papa Francisco. Entonces ya estaban designados todos los cardenales para las actividades. Él fue muy respetuoso de eso y por eso lo que quería participar era como un fiel más. Que esto, Mariana, me parece que es lo que él dejó también este fin de semana como mensaje en un Vaticano que no estaba acostumbrado a este tipo de actitudes. No están acostumbrados porque, repito, digamos, nosotros somos bastante iguales entre Argentina y Italia, ¿no? Pero bueno, nosotros es como que nos distinguimos bastante por la calidez que tenemos, por el modo también de expresarnos que tenemos. Y él creo que, obviamente, él quiso hasta el último momento decir, yo soy uno normal como todos nosotros, no es que soy más o que porque soy el Papa tengo otras cosas que no tienen los comunes fieles.
él quiso incluir a todo el mundo, él quiso dejar la esencia simple de lo que tenía que ser también la religión, porque hay que tener en cuenta de que él acercó a mucha gente en estos últimos 12 años de su papado, y le incluyó a mucha gente. Él hasta se atrevió a decir, bueno, estamos rodeados de gay, ¿y cuál es el problema? Somos todos hijos de Dios, y Dios ama a todos por iguales. Y Mariana... celebraciones de, obviamente, el Pride, que son la comunidad de los gays, delante de la Piazza San Pietro. Para mucha gente, para la interna misma del Vaticano, muchos no estuvieron de acuerdo. Claro. Pero él dijo, ¿por qué nosotros no podemos aceptar y amar a una persona que es distinta y que eligió ser distinta en su género? Es igual para todo el mundo. Sí. Y Mariana, al respecto de eso que decís, que es un poco lo que destacábamos acá de su estilo, cómo él llevó adelante también la iglesia y el mensaje que él daba, tan rupturista y tan inclusivo con la sociedad. ¿Cómo lo vive la gente ahí? Digo, ¿hay expectativa de lo que pueda venir? Sé que es muy pronto y sé que en algunas horas también luego de su despedida comenzarán las organizaciones para el cónclave siguiente, pero esta sensación de que se va un papa distinto, ¿cómo se vive ahí? Allí por las internas sobre todo que decís que había. Bueno, la verdad es que... yo te puedo decir desde el nivel personal, siguiendo el Papa desde los 12 años que estuvo, porque lo seguí profundamente, yo no creo de que vaya a llegar uno que lo pueda igualar, absolutamente. Es más, él tuvo que dejar hace unos meses atrás una lista de unos posibles sucesores, porque estuvo obligado a hacerlo, porque las condiciones estaban bastante delicadas de salud. Y bueno, lo que se está barajando en este momento es que seguramente estos 5 nombres pueden llegar a representar lo que él quería, ¿no? Para la iglesia, porque él quería seguir haciendo muchísimas cosas, y obviamente yo creo que estos 5 nombres representen en un cierto modo lo que él quería. Claro, y la misma línea. Ya, obviamente, este legado de lo que él hizo. Pero yo creo que va a ser muy difícil sacarnos de la cabeza lo que fue Papa Francisco, porque él fue Mariana, muy humano, fue muy de la gente. Sí, pero para ir cerrando, en estos 12 años, ¿vos pensás que no se impregnaron de esas enseñanzas? Sí, yo creo que sí, porque es más, es como que todo el mundo, una vez que llega el mensaje y gusta y ve que de todas maneras trae paz, trae unión, y la gente está tranquila y relajada en el vivir lo que es la religión misma, los mismos del entorno de él es como que también se adaptaron, ¿no? a lo que fue su enseñanza en la religión. Claro, él quiso demostrar, no me quiero equivocar en las palabras, iguales, pero más que adaptarse, aprenderlos y sumarse, ¿no? Y sentirlo, exactamente, sentirlo y continuar lo que sería lo más amoroso en estos tiempos. Mariana, muchas gracias. No, gracias a ustedes, Pamela, y bueno, vamos a seguir, como estaba diciendo la colega, no va a faltar mucho en estas horas, vamos a saber bien cómo se va a celebrar todo, y bueno, y seguramente el conclave se está por empezar, y hay que tener en cuenta que hay que también cerrar el jubileo, porque estamos en jubileo, y va a ser el primer papa que no pudo cerrar la puerta sagrada para cerrar el jubileo, así que también eso será una parte de la historia que quedará toda para ver y toda para disruptivo para hasta cerrar, en eso. Obviamente. Hasta en eso era disruptivo. Ahora tienen que arreglárselas para hacerlo de otra manera. Así anunciaba, gracias Mariana, así anunciaba el Vaticano la muerte del Papa Francisco. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno
e Trino. Grazie. Nos vamos a ir a Flores porque se encuentra la iglesia San José de Flores, ¿no? La que lo vio crecer, ser. Está Claudio y Robert en el lugar y por supuesto los vecinos todos conmovidos, pero tratando de recordar lo mejor de él y todo lo que nos dejó, ese legado. Hola Claudio, buen día. Pame, buen día. Es así, en la Basílica San José de Flores, un lugar que estuvo unido siempre con quien fue Jorge Bergoglio en su momento, ¿no? Es la iglesia donde la familia venía durante su infancia, donde durante su adolescencia él también realizó parte del seminario en este lugar y donde siguió estando vinculado, incluso siendo arzobispo de Buenos Aires, porque le gustaba venir a dar misas a este lugar. Y está todavía un lugar histórico de esta iglesia, que es el confesionario, y ahí está la placa que reza que el 21 de septiembre de 1953 Bergoglio acá define que había sentido el llamado para ser sacerdote. Mira, yo te voy a un segundito nada más, Iván, que es parte de los jóvenes. ¿Por qué es tan histórico este lugar donde está este confesionario? Bueno, evidentemente, como dice la placa, es donde sintió en el llamado a ser sacerdote una vez cuando era joven, cuando se estaba confesando. Digamos, por eso es que es tan emblemático, ¿no? Él venía siempre acá, se confesaba en este lugar. Claro, porque era del barrio y como un joven más del barrio y de la parroquia se confesaba, ¿no? Y justo en este confesionario que estamos acá, él sintió el llamado. Se confesó, sintió el llamado y bueno, hizo el camino de discernimiento para ser sacerdote y después Dios le regaló el obispado, el papado y todo eso. Y una más, venía siempre con la familia a este lugar también. Realmente no sé. No sé si venía con la familia o solo, pero sé que venía porque vivía acá a 5 cuadras. Vivía acá a 5 cuadras. En Membrillar al 500 Pame, a 5 cuadras nada más, una de las casas es justamente donde se crió él en el barrio, donde todavía hay gente que lo recuerdan con mucho cariño. Y se está llevando adelante una misa que, como todas las mañanas, arranca a partir de las 8 de la mañana, y recién el cura que está a cargo de la misa recordó al Papa Francisco también, de gente que sigue con atención entonces esta ceremonia. Vamos a saludar a Armida Aragón. Ella era amiga de Jorge Bergoglio. Armida, muy buenos días. Buenos días. ¿Amiga en qué época de su vida? Hola, habla un poquito más fuerte que no te escucho. ¿Amiga en qué época de su vida? Bueno, como te diré, yo trabajaba en la Acción Católica, que él tendría 14, 15 años, yo le tengo 6 años más que él. Así que desde esa época, mira que han pasado muchos años que lo conozco. Él era de las jóvenes de la Acción Católica, un muchacho muy religioso, muy simple, muy alegre, muy cristiano. Lo veo en el atrio de la parroquia o en la esquina de la parroquia con otro amigo hablando de Jesús y entregando libros. Era un muchacho realmente muy, muy religioso, muy alegre, muy sano. Así que tengo unos recuerdos muy lindos de él de cuando era joven. Armida, ¿y mantuviste? Aparte vecino mío, porque vivía acá a 1,5 cuadras de mi casa. Muchos nos preguntamos y nos quedamos con ganas de que viniera a Argentina en su condición de papa, ¿no? Celosos de tener que prestarle al mundo. Pero, ¿tuviste contacto con él? Mira, tenía contacto con él cuando era el obispo acá de Flores. Claro. Pero después era como papa, sabía que si él preguntaba por los Aragón, siempre preguntaba por los Aragón. Tenía una hermana que también era muy amiga de él. Claro. Armida, él, de lo que sabemos de su historia, él tuvo una infancia y una adolescencia como la de cualquier otro adolescente, porque él hasta tuvo una novia, hasta que entendemos a los 20 años encuentra la vocación para servir al otro. En ese proceso, en ese paso, ¿qué notabas de Jorge? Hola, no entendí bien lo que me dijiste. Bueno, ahí va. Que lo que decía es que Jorge Bergoglio tuvo la verdad que una adolescencia como la de cualquier otro adolescente, porque inclusive hasta había tenido una novia, él lo había contado. ¿Cómo se vivió, cómo viviste esa etapa de Bergoglio, de ser un hombre común, a decidir a los 20 años pasar a la fe católica? Bueno, porque yo creo que él era de familia muy religiosa, entonces desde chico creo que su abuela sobre todo influyó mucho en él, o sea que él cristiano y mensajero de la palabra del Señor fue siempre,
¿no? Desde muy chico. Él tenía esa vocación y la vocación que siente cuando él iba a ir a un picnic que organizaba la Acción Católica y decide quedarse porque siente el llamado del Señor para ser sacerdote. Es un muchacho realmente muy entregado a la fe y muy entregado a la misión cristiana. Armida, ¿crees que se quedó con ganas de venir a la Argentina como papa o...? No, sí. Realmente sentimos mucho que no haya podido venir a la Argentina, pero él tenía muchas obligaciones, trabajaba mucho por todo el mundo y comprendo que no haya podido venir a la Argentina, pero lamentamos mucho que no haya podido venir a la Argentina. ¿Pero crees que se quedó con ganas de venir o para él ya era una misión cumplida Argentina? En su país había dado todo lo que tenía para dar. Mira, yo creo que él habría tenido ganas de venir a Argentina, pero por su estado de salud y aparte acá en la Argentina, desgraciadamente, había gente que no lo quería. ¿Quiénes? Sí. ¿Quiénes no querían al Papa, o a Francisco, o a Bergoglio? No lo querían, viste que hay gente muy especial, y hay gente, viste, que no sé qué tiene contra el Papa, que no lo quería, pero hay la mayoría de la gente lo quería, y creo que sentimos mucho que no haya podido venir a la Argentina. Es que la grieta de la política también tocó. Sí. En su momento el presidente Javier Milei tuvo diferencias, y no hoy viene el caso en un día mucho menos como hoy, para nada, donde al revés, el mensaje me parece de unión, de amor, y está perfecto que así sea, que todos podemos cambiar de perspectiva el pensamiento y por ende cambiar de opinión, pero hubo un momento en la política, no sé, Luis, vos si pensás lo mismo. En el 2017, había Pame. mucha grieta, hasta con el Papa Francisco, que deberíamos sentirnos orgullosos como, ¿no? Sí. A nivel mundial. En el 2017 el colega Rubín dijo que el Papa tenía intenciones de venir y aparece, tal vez no sea el día para recordarlo, una fuerte campaña antipapa en distintos medios, hasta gráficos y digitales, que lo hizo repensar al Papa en esta posición. Pero el 2017 iba a ser un año, particularmente donde el Papa podría haber venido a nuestro país, finalmente no se concretó. Quiero agradecerle a Armida. Armida, igual no dejo de sorprenderme tu claridad, ¿cómo te acordás de los momentos? Tenés 94 años, por lo que dijiste, 6 más que... 94 añitos, gracias al Señor. Y vivido con mucha alegría, con penas y con alegría, pero sobre todo con la alegría de la fe. No, pero no sé, la lucidez es una cosa increíble. Y súper alegre, aparte se la escucha. Bueno, la alegría la mantiene así. Muchas gracias, Bueno, Armida. un besito grande para todos. Adiós. Quiero saludar a Germano Guido. Muy buenos días. En 2 años te ordenás. Te convertís Buen en día, más o menos, no tengo fecha, pero es un cálculo. Aprox. Sí. Y canchero también, Germano. En este día me encanta porque son las voces que representan a Francisco. Sí, en realidad todos los cristianos representamos a Francisco. Francisco representa a la iglesia y todos somos la iglesia, así que en ese sentido todos podemos hablar un poco, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cómo pensás que va a ser recordado? Mira, a ver, primero va a ser recordado más que nada, creo que como el Papa que también que siguió abriendo la iglesia, ¿no? Que siguió abriendo el corazón de la iglesia, siguió abriendo su corazón y aceptó, siguió aceptando a todos, ¿no? Como siempre la iglesia lo fue y a partir del Concilio Vaticano II más todavía. Y él también, como los papas que los precedieron, hizo carne el Concilio Vaticano II, ¿no? De acoger a todos, de acompañar a todos, de estar con el corazón abierto y entender, claro, la iglesia, el sacerdocio y la consagración como un servicio, ¿no? Como un servicio, no como ni un cargo, ni un puesto, ni nada, sino como un servicio. Eso yo creo que eso va a ser una cosa que se va a recordar mucho. Y también acá en Italia, en Roma más que nada, y en el Vaticano, como alguien que hizo cosas, que modificó muchas cosas, que renovó muchas cosas, ¿no? Renovó todo en el Vaticano desde que llegó. Así que yo creo que esas dos cosas lo van a recordar, y no solo espero que lo recuerden, sino que también que sigan los pasos, ¿no? ¿Pensás que se van a quedar, digo?
¿Podés repetir? Porque justo si pensás que todo eso que él instaló o que rompió y que reformó se va a quedar. Yo creo que va a ser como todo. Yo creo que sí. Digamos, puede ser que algunas cosas el otro papa, el próximo papa o el otro papa que venga también ponga su impronta, ¿no? Como corresponde y lo que el Espíritu Santo vaya soplando. Pero como son cambios no de una persona solamente, sino son cambios que creo yo y entiendo yo, queridos por Dios, inspirados por el Espíritu Santo, eso perdura. Germano. Entonces no es porque una persona haya hecho un cambio, digamos, sea el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto, cualquiera, no es que porque lo haya hecho la persona que es muy capaz, dura, sino porque es inspirado por Dios y el Espíritu Santo a través de ellos, obró y eso perdura, y eso va a durar. Germano, más allá de la fe, como bien te preguntaba Pamela, dentro de las reformas internas de Vaticano, ¿sentís que la encíclica Fratelli Tutti, que es tan potente, es el principal texto que dejó Francisco o hay otro más? El Laudato, sí. No, como texto, sí, digamos, todos son potentes en realidad, porque también hay muchas cartas propias, digamos, que le hace a los sacerdotes, o algunas sugerencias al nivel gubernamental, ¿no? Pero más allá de lo escrito de Francisco, yo creo que lo que va a dejar y va a quedar bien marcado es la manera de ser, ¿no? Él fue propiamente no solo el Papa, sino el obispo de Roma, y eso se hizo muy evidente. Claro. ¿No? Porque la gente lo siente muy cercano acá en Roma. Ahora, Germano, en el proceso que está viviendo también la Iglesia, donde los cuestionamientos es que algunos fieles se van perdiendo o que algunos jóvenes no están tanto en la Grey Católica como pasaba en otros años, aunque hay una comunidad enorme de jóvenes, eso se vio en Río cuando él estuvo. Pero te pregunto si este legado que dejó Francisco no va a ser realmente todo un proceso que la Iglesia tiene que atravesar para recuperar a aquellos fieles que se fueron, o ir por nuevos, por esta crisis también que está atravesando. Mirá, esto voy a hablar en nombre mío, no de la Iglesia. Yo creo que es un proceso a todo nivel, una pérdida, no solo en la Iglesia, ¿no? Sino en cualquier institución. Sea política, sea religiosa, sea de lo que sea, hubo una pérdida, un cambio de paradigma total en todo, ¿no? Eso y se fue mucha gente de todos lados, no solo de la Iglesia. Y de la Iglesia también se fue mucha gente a través del tiempo y en el último siglo, pongamos, ¿no? Pero, como te decía antes también, yo creo que con el Concilio Vaticano II, ¿no? Todas estas reformas que se van haciendo, es en buscar. Y yo creo que la finalidad no es directamente buscar que venga la gente, ¿no? Esa es la consecuencia. Claro. Lo que se busca es verdaderamente seguir escuchando el Espíritu y que sea, ¿no?, una iglesia que sea llevada por el Espíritu Santo, que sea llevada por Dios, y eso hace que la gente vuelva, que la gente entre, que la gente esté comprometida verdaderamente, ¿no? Porque podemos estar llenos de bautizados, pero no es solo ser bautizado, ser cristiano o católico, ¿no? Seguro. Entonces creo que a eso también todos estos cambios que se están haciendo hace años y que también profundizó Francisco, que está buscando. Germano, como una curiosidad antes de despedirte, en ese encuentro que tenemos una foto, en un encuentro que tuviste con Francisco. Sí. ¿Cómo fue la experiencia? A ver, sí, es muy cercano, es muy normal, muy argentino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo estuve con él 3 veces, encuentros cortos, ¿no? Por diferentes ocasiones, y siempre muy cercano, muy atento a todos, ¿no? En el último, que está la foto, era el cierre de un encuentro que habíamos hecho, digamos, una formación permanente que se hace, ¿no? Por el tema de las confesiones, por el tema de lo que es, digamos, cómo acompañar a la gente, y él cerró ese encuentro. Bien. Y venía mal, era el día que estuvo internado 2 días, le dieron el alta ese día a la mañana, no podía ni caminar, casi ni hablar, y él
igual, estuvo con todo y dijo, bueno, el discurso se los dejo anotado, me acuerdo de eso, se lo dejo acá al cardenal, Estoy que después se los lea a ustedes, y los saludo a uno por uno, y saludó a uno por uno, éramos 100. Bien. Y se tomó el tiempo, ¿no?, por saludar y preguntar y estar con cada uno de ellos, ¿no? Entonces es como muy personal él siempre. Claro, gracias Germano, muchas gracias. No, gracias a ustedes, que Dios lo bendiga. Todos coinciden con esta grandeza de la humildad de Francisco. Nos vamos a la catedral con Flor Guío. Flor. Sí, Pame, ya comenzó la misa, puntualmente 8:30 de la mañana. Allí estamos viendo a García Cuerva, el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, oficiando esta misa con la foto del Papa Francisco, por supuesto, en primer plano. Y como veíamos recién en la imagen, la única figura política que se ha hecho presente aquí en la catedral es Jorge Macri, el jefe de gobierno, que está acompañado por Pilar Bosca, que es la secretaria de culto. Dijeron que una vez que finalice esta misa, Jorge Macri va a hablar con la prensa, mientras que el arzobispo García Cuerva va a dar una conferencia de prensa cerca de las 10:30 de la mañana. Claro. Y con esto también, Pamela, García Cuerva lo que va a hacer es el posicionamiento, por supuesto, en este día de dolor. Recordemos que el presidente Javier Milei ha decretado 7 días de duelo que comienzan a partir de la fecha, uno de los primeros que se ha expresado, y por supuesto también que va a empezar después el otro proceso, que hay que abordarlo también, que tiene que ver con la sucesión del Papa Francisco. Mariana, ¿qué significa estos 7 días de duelo? Que siempre hace ¿Qué consisten? En estos 7 días de duelo, en la Argentina, los edificios públicos están con bandera a media asta, la bandera argentina, que flamenca de edificio público a media asta. Es una simbología, sobre todo, Pamela. No pasa inadvertido. No, es absolutamente. Claro. En las escuelas en su momento se instruía también, y entiendo que en las escuelas católicas, que son muchas en Argentina, también se va a trabajar, estaba consultando con algunos directores de escuelas, se va a trabajar sobre lo que ha significado el papado de Francisco, los 12 años, y sobre todo también comunicar qué es lo que se viene, porque el proceso que se viene también es un proceso complejo en el cual hay que elegir al sucesor, y que me contaban los especialistas en el Vaticano, Pamela, como un primer dato, son unos 200 cardenales que se juntan para elegir al nuevo Papa. Vos sabés que 8... Y es secreto, ¿no? Como un voto secreto. Sí, es un voto secreto. Les recomiendo, en el contexto de que está bastante bien representada la película Cónclave, que se estrenó hace poco, está bastante bien representado lo que es la vida puertas adentro, mientras todos esperamos el humo blanco para que se elija al Papa. 2/3 deben coincidir. Deben coincidir. De los 200 cardenales que están hoy, 8, aproximadamente entre 200 y 220, 8 de cada 10, para que tengas una idea, fueron elegidos por el Papa Francisco. Y acá lo que se cree es que va a tener mucha injerencia sobre esa elección de los cardenales que hizo el Papa Francisco, que sea un Papa que siga estas reformas y que siga esta línea de evangelización que tenía Francisco. Así que va a ser muy interesante. Claro. Participan cardenales menores de 80 años. Claro. En un proceso que puede durar hasta 3 semanas. Sí. O sea que no va a ser un proceso inmediato. Todos recordamos el 2013, como bien decías, donde estábamos cuando salió finalmente el humo blanco, ¿no? Salvo que el nombre ya esté elegido. Recordemos, Pamela, que Bergoglio, cuando Ratzinger fue elegido Papa, Bergoglio quedó segundo en las votaciones. Entonces, miremos también un poco la historia de cuáles fueron los cardenales que cuando Bergoglio gana en la segunda votación, gana bastante bien, o sea, hubo bastante consenso para que él fuera Papa. Lo que hay que mirar es quiénes quedaron detrás en intención de voto. ¿Quién seguía? Porque evidentemente puede estar por ahí también el sucesor del Papa. Sé que es muy pronto lo que decimos, pero ustedes piensen que mientras la Iglesia organiza los funerales del Papa, empiezan a llamar a los cardenales de todas partes del mundo, porque no están todos en el Vaticano. Hay que llamarlos, ellos tienen que ir al Vaticano y empezar el cónclave.
yo entiendo, ¿no? Por supuesto el respeto por la vida de las personas, pero llevó enfermo mucho tiempo. Pueden haber empezado las conversaciones antes, organizarse. Sin duda, porque sí, te lo voy a suceden, decir sí. en criollo, en política. La rosca ya había empezado para la sucesión del Papa desde aquel 13 de febrero que él ingresó en muy grave estado al Hospital Gemelli. Es que él sabía también que esto iba a pasar. ¿Pudo haber ungido a alguien? Digo, extraoficialmente. Francisco, ¿pudo haber hecho esa rosca diciendo... ¿Entre mis preferidos están estos tres? Por aquellos días se decía que sí, que él ya había dado como su bendición a uno de los cardenales. Hay nombres que trascienden, de hecho ahora en redes y algunos periodistas especializados están dando nombres, no claramente de manera oficial, pero entiendo, Luis, que sí, que él tenía la persona elegida. Digo, Marian, va a ser... Es muy grande lo que hizo él, digo, en cuanto a las reformas de la Iglesia. Leía, por ejemplo, una de las cosas de lo que hizo con el banco, la limpieza del York, que es como el banco central del Vaticano, ¿no? Bueno, donde hizo una limpieza y corrió un montón de funcionarios que identificó no habían manejado bien los fondos del Vaticano. Venía de escándalos de corrupción directamente por malversación de fondos. Eso fue la primera reforma que le tocó a Francisco, que Ratzinger no lo hizo, se lo cuestionaron de manera muy tibia, y él despidió a todos los que estaban manejando el Banco del Vaticano, que eran sacerdotes, por supuesto cardenales, porque el escándalo en los que lo había sumido a la Iglesia era fenomenal. Esa fue la primera reforma, claramente, pero fue la papa caliente que le tocó cuando no bien Mariana, asumió. y además un dato que a mí me parece muy potente simbólicamente, que cuando asume había inversiones en fondos de inversión del Vaticano, fondos de inversión que invertían en fábricas de armas. Y lo que Francisco se aterra, dice, ¿cómo el Vaticano puede tener finanzas que promuevan la fábrica de armas si nosotros tenemos que promover la paz? Y todo su pontificado, Francisco ancló en tratar de disuadir a esos 16 conflictos armados. Recordemos cuando Rusia ataca a Ucrania, lo primero que hace el Papa es dirigirse con su auto a la embajada de Rusia en Roma para pedirle al embajador una reunión con Vladimir Putin. Por lo tanto, me parece que hay cambios tan simbólicos como una muerte simbólica que ocurre en la Pascua. Algo que siempre quedó pendiente para Francisco, que es la discusión tal vez un poco egocéntrica que tenemos los argentinos de por qué no vino a la Argentina cuando había ido a Río, al encuentro con los jóvenes. Es muy egocéntrica porque él a la respuesta, la verdad es que fue el Papa, Pamela, que más entrevistas le dio a los periodistas acreditados. En cada viaje que él hacía en el vuelo de Alitalia, en el avión que estaba dispuesto para él se llevaba toda la comitiva de periodistas, charlaba con ellos todo el tiempo, aun cuando la Iglesia estaba en contra de que él tuviera ese tipo de exposición. Y a cada vez que algún colega argentino le preguntaba, o colegas internacionales, si él iba a volver a su tierra, él lo que decía es que había otras emergencias en el mundo y guerras y prioridades, y que por lo tanto él iba a estar primero donde más lo necesitaban. Después en el medio hubo las lecturas políticas de rigor, donde obviamente pasó el gobierno, recordemos que él asume en el 2013, eran los 2 últimos años de mandato de Cristina, con una foto muy polémica que se había generado porque Cristina había llevado a Martín Insaurralde en su momento al Vaticano, cuando Martín Insaurralde iba como primer candidato a diputado y todos creyeron que fue una suerte de campaña política de llevarlo hasta el Vaticano. La relación muy fría con Mauricio Macri, donde aquella foto del gesto adusto, pero la foto fue el gesto adusto, pero el vínculo con Antonia, que es la hija de Macri, que va con Julián Aguada, es de mucho amor, como siempre fue el Papa Francisco. Digo, contemos toda la película, ¿no? De una eso. foto no te cuenta la película. Exactamente. Pero bueno, fue utilizada también para la política. Lo mismo ocurrió con Milei. Milei, no es momento para recordarlo, pero tuvo palabras muy agraviantes a él en campaña, y sin embargo, cuando lo visita Mariana, corregime, la primera vez, no solamente lo abraza, sino le dice a la hermana, Karina Milei, gracias por cuidarlo. Y se disculpa. Y Milei después se disculpa públicamente de sus aseveraciones, porque bueno, lo que dice es que en definitiva, siendo presidente de los argentinos, no puede tener esas expresiones contra el Papa. Después quedará el archivo y la historia de todo lo que hemos contado. ¿Sabes qué pasa? No podemos juzgar solo por el archivo. Tenemos que aprender a entender que son momentos y son episodios.
sucedió eso, quedó en el archivo, pero lo importante es el gesto que tuvo hoy. Sí. Bueno. Y si borra lo anterior, sí borra lo anterior. Si vamos al archivo... podés cambiar de idea, podés pensar diferente, podés tener otra mirada. Pamela, y es sano que así sea. Si vamos al archivo del propio Bergoglio, antes de transformarse en Francisco, claro, promovió la Marcha Naranja en contra del matrimonio igualitario, claro, y luego fue el principal defensor de justamente la inclusión de las personas homosexuales dentro de la iglesia. Vean si pueden el documental Amén, Francisco Responde, donde habla a jóvenes de todo el mundo con una perspectiva distinta. Claro. Yo creo que tuvo que transitar, trascender, pasar, cambiar su mirada. Mira, Pamela, que también me parece un gran mensaje, un gran mensaje para imitar. Yo tuve acá en Argentina 2 oportunidades de estar con Jorge Bergoglio, porque Jorge Bergoglio trabajaba mucho en lo que era con Gustavo Vera en la Alameda, iba mucho allí a donde tienen el centro en Parque Avellaneda, de recibimiento a gente que está en situación de calle y demás. Inclusive cuando había fallecido un colega nuestro, que era cronista de exteriores, Valenza. por el cual, claro, Gustavo Valenza, el Papa, Jorge Bergoglio se ocupó de poner una placa, nos invitó a todos los periodistas, tenía diálogo con nosotros fraterno, y la segunda oportunidad yo estuve en abril del 2013 en un viaje personal y también laboral que hice. Estuve en la misa de los miércoles, en la audiencia pública de los miércoles, que él pasa a verte en la primera fila. Lo conocí en Argentina y en Roma, tuve un contacto con él. Yo le dije, padre, soy periodista de Argentina, y él se sonrió y me dijo, son los trotskistas de Dios. Viste que él tenía ese humor, él titulaba todo el tiempo, y realmente, bueno, fue el encuentro ahí que tuve con él en Roma. Y recién decías, Marian, que es el Papa que más entrevistas les dio al periodismo argentino, y está Clara Salguero en comunicación con nosotros. Clara, buen día. Hola, buen día a todos. Y yo escuchaba y estoy viendo acá, tengo la televisión baja, los testimonios. Yo te podría decir, Pame, que mi historia con Francisco, con Jorge Bergoglio empieza al revés, porque yo no lo conocía como arzobispo y lo termino conociendo como Papa. Sí, contame eso, porque ¿cómo fue? ¿Dónde fue? ¿En qué situación? Bueno, el Papa desde el Vaticano se estaba organizando la Misa de los Abuelos del Mundo. Esto fue muy poco tiempo después que él había asumido como Papa, asume el 13 de marzo del 2013 y se organiza la misa de conmemoración a los Abuelos del Mundo el 28 de septiembre del 2014. Entonces me invitan, llego, justamente por esta cosa en común, por esta tarea en común que nos unía, que era tener la mirada puesta en las personas mayores, porque lo que el Papa hizo quizás de distinto fue reivindicarlos, ponerlos en un lugar más importante, este tema de reforzar desde el primer día que asumió como Papa, hay que querer a la vejez, hay que cuidarla, hay que valorarla. En este contexto se realiza la misa de los abuelos del mundo en la Basílica de San Pedro, y él me invita como referente de los abuelos, pero en realidad el agregado que tuvo esa visita fue que él me invita a visitarlo en Santa Marta un día después. Claro. Es decir, yo asisto a la misa. A ver, cuando asisto a la misa, la idea mía, Pamela, era que yo iba a estar en un lugar destinado y oficial donde irían los periodistas a cubrir ese evento. Pero cuando yo llego, me acompañan y me sientan, me ubican, me sientan en la tercera fila, a un costado del altar. Estaba el altar en la entrada de la Basílica de San Pedro, y después estaban los asientos de un lado y del otro. Bueno, yo estaba del lado derecho, y lo más conmocionante fue que cuando miro el contexto, adelante mío estaba sentado Benedicto, que a ellos los unía una amistad muy estrecha, y al costado prácticamente Andrea Bocelli con su familia.
que iba a cantar en la... Una privilegiada, Clara. Sí, la verdad que yo venía de años muy difíciles, ustedes que son compañeros, que somos compañeros de hace tantos años, yo me había endeudado y me había quedado sola con 2 nenes muy chiquitos, venía de años muy complicados y bueno, en ese momento me sentí inmensamente feliz y pensé en mi marido y digo, seguramente esto es parte de volver a vivir y entender que también en la vida pasan, como pasan cosas malas, pasan cosas buenas y sorprendentes. Clara, así que bueno, ¿y cómo, si me podés describir cómo fue ese momento? No sé si, yo creo tanto en las energías que me da la sensación que estas personas elegidas en nombre de Dios deben tener una energía diferente. ¿Cómo era estar en ese lugar? ¿Qué se sentía? Bueno, en realidad fue muy emotiva en sí la misa, pero después, el día después, fue doblemente emotivo porque yo llegué a Santa Marta sin ningún tipo de protocolo, esperé muy poquito, como en una antesala, porque yo estaba en su casa, él me había invitado a su casa y me recibió rápido y yo la verdad que fui muy franca con él. Cuando lo vi, yo me quedé parada y digo, no sé dónde sentarme, no sé dónde ubicarme. Y hace un rato ustedes hablaron de ese Papa, de ese hombre cercano. Bueno, en todo momento fue cercano. Me dijo, sentate donde quieras, sin donde protocolos, y charlemos. Sin protocolos. Y me acuerdo, Pame, que yo le había llevado un regalo. Me había ido a una librería que está en San Martín y Corrientes, donde él iba siempre porque le gustaba comprar libros allí y música. Y las empleadas que me atienden, las señoras, me dicen, a él le gusta mucho la música de Alberto Ginastera. Bien. Yo le llevo de regalo un CD de Alberto Ginastera. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque él se tomó el trabajo, cuando yo le di el regalo, de charlar conmigo acerca de Ginastera, de decirme por qué había compuesto tal tema. Es un compositor argentino que ha compuesto ópera, ballet y músicas de película. No nos va a alcanzar un programa para ir repasando los mensajes y legados que nos dejó a todos para imitar. Clara Salguero, gran representante de los jubilados, a quien dio el mensaje a la misa de los abuelos, donde dijo no son descartables. Entonces creo que hay muchos puntos para tener ahí alertas presentes, cartelitos en rojo, no se olviden. Gracias, Clara. Pame, solo te cuento esto, el único mensaje que mandó con imagen, con voz a la Argentina fue en Lo Justo y Necesario, que se emite por el multimedia, y bueno, y tengo de él varios rosarios y cartas y un artículo que salió muy lindo en la revista Viva. Ay, Dios. Claro. Mucha fuente documental, Pame, porque es muy emocionante ahora que ya no está, ver los rosarios. Esta mañana leía una carta que le mandó a mis hijos de puño y letra. Bueno, todo muy lindo. Gracias, Clara. Beso. Bien, hay un último momento. Por disposición del Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, las escuelas católicas hoy permanecerán cerradas por la muerte del Papa Francisco, y aquellas escuelas, ustedes saben que se conoció la noticia hoy 7:30 de la mañana, hora argentina, y ya muchas de ellas abrían sus puertas y sus padres llevaban a los chicos al colegio. Esos alumnos permanecen en sus aulas, se está dictando clase, pero ya el turno tarde va a permanecer cerrado. Y en el día de mañana esto va a continuar, lo ha decidido el Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires. Todas aquellas escuelas católicas que dependen del Arzobispado, la orden es que hoy y mañana no se dictarán clases, y por supuesto esto estará también al pendiente de los próximos días y del proceso también que depende del Vaticano con la elección del nuevo Papa. Estamos en comunicación con Amalia Granata, la diputada por la provincia de Santa Fe. Tuvo la oportunidad, no solo la oportunidad de conocerlo, porque ya lo había conocido, pero además bendijo la unión con Leo Squarson, su pareja, ya marido, casados por el Papa Francisco, nada más y nada menos. Hola Amalia, muy buenos días. Hola, ¿cómo te va, Pamela? Buen día.
Y acá tratando de recordar y sobre todo quienes tuvieron la oportunidad como vos de haber podido compartir con Francisco. ¿Cómo fue ese momento? Mira, fue, a ver, como mágico, como, no se puede describir, como yo me siento que escuchábamos que hablabas de la energía. Sí. Nosotros fuimos a Santa Marta, nos llaman de un día para el otro, que nos iba a recibir a mí, a Leo, a Uma y a Roque, a la familia. Y bueno, llegamos a un miércoles 6 de diciembre. Llegamos a Santa Marta, nos recibí, venimos a ver al Papa, documentos, porque le pidieron pasaportes, porque tenés que entregar los pasaportes. Dijeron, esperen un segundo, el señor que nos acompañó, y nos hicieron subir. Y estaba ahí Francisco solo, sentado, y bueno, nos hizo sentar así, todo muy relajado, ¿entendés? Muy como, no quiero decir de entre casa, pero era como nada, como que vas a visitar un amigo. Claro. Y nos sentamos, yo me senté al lado de él, mi marido, Roque, al lado de mi marido y Uma, y bueno, charlamos un montón, charlamos como 45 minutos. ¿De qué hablaban, Amalia? Sí. Mira, uno de los temas fue que me hizo mucho hincapié en la humanidad y el ser humano como descarte. Me dice, hoy no querés tener un bebé, vas y abortás, lo descartás. El tema de los adultos mayores también me lo recalcó. Cuando sos grande ya no me quiero hacer cargo de un adulto mayor, que la eutanasia, como quieren tratar, me dijo ahora en el Congreso. Y me habló mucho de... ¿En contra de la eutanasia? Sí, por supuesto, el Papa está en contra de la eutanasia. Y por último me dejó un mensaje que me hizo reflexionar mucho, porque yo no era un tema que yo lo tenía en mi cabeza, sí. Que me habló específicamente, me hizo hincapié en ese tema, por eso me llamó la atención de la edad, de la baja de la edad de imputabilidad en los menores. Ah, mira. Y me sorprendió porque sí, totalmente, me dijo, los chicos tienen que estar en el colegio y contenidos por el Estado, no encerrados en una cárcel. Claro. Y me hizo reflexionar, porque yo la verdad que no tenía idea del tema, no lo tenía en mente, y no sé por qué él específicamente de la nada me sacó ese tema. Bueno, y bueno, ¿cómo lo tomás vos, Amalia? ¿Cómo Como lo una tomás? ¿Lo misión. tomás como, bueno, te dejó a vos pendiente que lo continúes? Vos sabés que me lo pregunto todos los días, ¿por qué de la nada? Él me hizo mucho hincapié en ese tema. Me dijo, mirá que se va a tratar ahora en el Congreso. Sabía a quién le hablaba, que te comprometés con las causas. Mira, la verdad que me dejó pensando y salí. Lo primero que le dije a mi marido, le digo, ¿te diste cuenta lo que me dijo de que se va a tratar en el Congreso, la baja de la edad de los menores, y por qué me lo dijo a mí, y en qué forma me lo dijo, y de la nada me sacó ese tema y me hizo hincapié en ese tema? Y ahí empecé a reflexionar, empecé a averiguar sobre el tema, empecé a hablar con diferentes abogados, fiscales, a ver qué opinaban del tema. Pero bueno, me quedó eso, y después obviamente, nada, cuando le conté que éramos una familia, que no estábamos casados con Leo, pero que para mí sería como algo muy hermoso que él me dé la bendición en los anillos. Yo lo iba a considerar, si él me permitía como un casamiento, me dijo, por supuesto que sí, nos agarró las manos a Leo y a mí, y sobre nuestros anillos, perdón, y nos dio la bendición, y le dije, bueno, papá, ahora me considero casada por usted, que para mí es lo mejor que me pasó. Sí. ¿Y cómo lo viste de salud? Porque fue hace relativamente poco, ¿no? ¿Cómo lo sentiste vos? ¿Cómo lo viste? Cansado. Lo vi muy cansado, lo vi como... cansado, estaba así, bueno, él se maneja en silla de rueda, pero estaba sentado. De hecho, cuando dijimos, bueno, vamos a hacer una foto, que esto del otro, le digo, no se pare, o sea, nos paramos nosotros, no, le quiero parar, y se paró igual, y bueno, nos sacamos la foto, pero estaba como cansado. Yo le pregunté, le digo, si estaba cansado, a qué hora se acostaba, me dijo que se acostaba muy temprano, a las 8 de la noche, pero sí, lo vi bastante cansado, como haciendo un esfuerzo para estar presente. Sí, claro, para estar sí. Bueno, como estos días. Amalia, yo sé que no sé, me quedo pensando en esto, que te dio un mensaje Francisco, que a la vez también lo habías conocido cuando fuiste por la beatificación de Mamantula, que tenés mucha conexión
o vocación de servicio, ¿no? Tenés ahí, me parece, un compromiso para seguir por los que menos tienen. El Papa Francisco también era jesuita. Sí, le llevé alfajores de Santa Fe y le llevé unos libros de la escuela jesuita, donde él, porque yo había estado unos días antes en la escuela, y bueno, le conté que la había visitado, que era, la verdad yo no la conocía, la escuela, una escuela preciosa, con mucha historia, y él, le conté que está su habitación, o sea, donde él, porque vivió ahí cuando dio clases, y hoy es parte del paseo, cuando vas a conocer la escuela, a ver la habitación donde dormía Francisco, y le llevé alfajores santafesinos y unos libros que me dio el cura del colegio donde él había estado, y sí, me dijo que le traía muchos recuerdos, muy buenos recuerdos de su estadía en Santa Fe cuando había dado clases, ¿no? Ahí en el colegio. Así es, Amalia, gracias. Última. De nada, sí. ¿Se dirigió a tus hijos? ¿Les dio algún mensaje? Ay, sí, bueno, nada, hablamos de Uma, que es adolescente. Roque estaba medio chinchudo, fue todo un paso de comedia, ¿vieron? Roque es Roque. Y le mandó a buscar por un asistente una bolsa de chocolates porque estaba medio de mal humor Roque, y le entró por el lado del fútbol y le contó a Roque cómo era cuando él jugaba al fútbol cuando él era chico. Ese tema hablamos, del tema de las canchas, de que triste, ¿no? En Argentina no poder estar más movilidad, no poder ir en familia a la cancha como íbamos antes, cuando yo era chico, cuando él vivía en Argentina, y le contó a Roque cómo él jugaba al fútbol con una pelota de trapo y cómo armaba la pelota de trapo. Claro. Y la verdad que fue un encuentro muy lindo, muy sencillo, muy simple. A lo simple, bajar a lo simple, me parece que... Muy terrenal. Muy terrenal, bajar a lo simple, y esto, la igualdad. Exactamente. Y mirar y obviamente el mensaje que no quiero dejar de repetir, porque además es una lucha que yo vengo haciendo desde hace mucho tiempo, el ser humano como descarte. Y me hizo hincapié en la humanidad, que hemos perdido esa humanidad, ese amor por el prójimo, por el otro, y que hoy es todo descartable, los adultos mayores, los bebés por nacer, y bueno, y el tema de la baja de la edad de imputabilidad que me quedó resonando, y lo tengo... No sé si es una misión, si es un mensaje para que dé ahora cuando se dé el debate. Yo creo que sí, Amalia. Te escuché la semana pasada que el debate va a estar, así que nada, reflexionar sobre muchos temas. Sí. Gracias, Amalia. Muchas gracias. De nada, un beso, buen día. Y estamos en comunicación telefónica con Luis Rosales, él es analista internacional. Hola, Luis, muchas gracias. Hola, Pamela, un gran gusto estar con vos en este día tan particular. Claro. Porque nosotros acá en Argentina estamos conociendo, recordando a Francisco, qué es lo que nos dejó, cómo lo queremos recordar, pero en el mundo impacta de otra manera la muerte de Francisco. Así es. Vos sabés que creo que el Papa Francisco se va tranquilo, se muere tranquilo, con su misión principal cumplida. ¿Y sabés, Pamela, cuál creo que ha sido su misión? Mirá, no, ¿cuál? No sé si vos te acordás, en el 2013 escribí este libro en inglés, que era, se transformó en la biografía más vendida de Francisco. A ver otra vez, Luis, que justo no estaba en pantalla, nuevamente. A ver el libro. En inglés, ¿no? Sí, pero lo volvés lo podés volver a mostrar. En ese libro sosteníamos, con Daniel Olivera, que era el coautor, que más allá, viste que se lo midió mucho, se lo intentó medir mucho a Francisco por cuántos minutos le daba a Cristina en sus audiencias versus Macri, si le mandaba o no el rosario a Milagro Salas, etcétera. Se lo midió a Francisco con esa costumbre que tenemos los argentinos de argentinizar todo. Sí. Pero Francisco no perseguía ese objetivo. Francisco, al ser el primer jesuita en la historia de ocupar el trono de Pedro, es decir, de ser papa, tenía como objetivo central el objetivo que tienen los jesuitas desde que fueron fundados hace 500 años, Pamela. ¿Cuál? Los jesuitas se propusieron evangelizar, transformar los confines de la cristiandad, los límites de la cristiandad, hasta donde el cristianismo había llegado. Y aquí en Sudamérica hicieron una gran tarea con los indios guaraníes, en Paraguay, en Misiones, en todo el norte argentino, noreste principalmente, sur de Brasil, Bolivia. Y en Oriente hubieron tantos jesuitas como los que estuvieron acá, que después fueron expulsados por
por el imperio español y portugués porque les daba miedo cómo controlaban y cómo habían logrado tener tanta popularidad entre los indios guaraníes. Bueno, lo mismo estaban haciendo en el imperio chino, en Japón, en Corea, y les fue muy bien. Vos sabés que estuvieron a punto, un jesuita que se llamaba Matteo Ricci, estuvo a punto de convertir al emperador chino al catolicismo. Si eso hubiera pasado, hace 500 años me refiero, la Iglesia Católica se hubiera transformado como la Iglesia oficial, como pasó cuando el emperador romano se convirtió al cristianismo 1500 años antes. Luis. Y esa tarea, la de evangelizar China, quedó inconclusa, quedó pendiente. Y Francisco se la propuso. Y en el 2018, Francisco firmó, o el Vaticano firmó, el primer acuerdo, el concordato que se llama, entre las autoridades chinas y la Iglesia Católica de Roma, por la cual prácticamente la Iglesia de Roma es la única iglesia autorizada por los comunistas chinos a operar dentro de China. Ahora, Luis, buen día, ¿cómo estás? Soy Mariana. ¿Sabés qué? Ahora donde estamos parados con la muerte de Francisco, empieza el proceso de sucesión. Y la gran pregunta es, ¿hacia dónde va a virar la Iglesia, teniendo en cuenta cómo Francisco fue disruptivo y cambió ciertos cánones de toda este proceso de la Iglesia que venías contando? ¿Seguirán una línea como la del Papa Francisco? Te pregunto por el nivel de cardenales que hay y que van a tener que elegir, que muchos de ellos fueron seleccionados también y convocados por el Papa Francisco. ¿Cuál es el proceso que se viene? Hola Mariana, un gusto estar con vos. Siempre es un gusto estar al aire con vos, Mariana. Gracias, igual. Vos sabés que otra consigna de los papas, otra constante, es que en general, si los papados son largos, como de 12 años, 13 años, 12 años, tienen mucho que ver en la elección de su sucesor. Porque ahora vamos a empezar a hacer el poroteo, viste que ya lo tenemos tan estudiado y lo hemos visto en tantas series y películas. Los cardenales que tienen menos de 75 años se van a transformar en los electores del próximo papa, en el cónclave, con llave, cónclave. Los encierran, sale el humo negro, el humo blanco, tantas veces votan como es necesario para conseguir las mayorías, y ahí sale el nuevo papa. Ahora, ¿quiénes son estos cardenales? Como bien señalas vos, Mariana, yendo exactamente al punto, estos cardenales son los menores de 75. Como en general son grandes los cardenales, los papas van reemplazando los que van cumpliendo 75 por cardenales que les son, no sé, más afines desde lo ideológico o desde la interna de la Iglesia. Así que se supone que un papado de 13 años con Francisco, y además tan activo como era Francisco, ha llenado el colegio de cardenales de electores, de votos para el próximo papa, de electores de cardenales cercanos a sus posiciones. Así que es altamente probable que el próximo papa sea de la misma línea que el Papa Francisco. Ahora, la gran incógnita es de dónde vendrá el papa. ¿Será un italiano de vuelta, un europeo, o será asiático, un filipino, un chino, ¿por qué no? O un negro del África, Luis, donde la iglesia está creciendo enormemente. Todo es simbólico. Luis Bremer te saluda. Todo es simbólico hasta la última reunión bilateral que tuvo con el vicepresidente de Estados Unidos, que es un católico convertido en 2019, pero ultraconservador y con una política de Trump muy anti-inmigrante, y le dio un gesto respecto de cómo están tratando ese tema en Estados Unidos. ¿Tuvo algún tipo de resonancia esa última reunión del Papa Francisco con el vice de Trump? Bueno, la relación con Trump y el trumpismo no es sencilla, la del Papa Francisco. Vos sabés, cuando escribí este libro, el libro en inglés, en el año 13, los republicanos norteamericanos, que eran uno de los más grandes sorprendidos con lo de Francisco, me preguntaban si el Papa era comunista. Y yo les contestaba, no, tranquilos, es peronista. Y ahí venía la gran interrogante. ¿Y eso qué significa? Peronist. ¿Es peronista? Bueno, bienvenidos, le decía yo. Nosotros hace 70 años en Argentina estamos tratando de descifrar qué es el peronismo. Ahora
aguántenselo al Papa, van a ver que les va a costar entenderlo. Y les costaba entenderlo. A la derecha norteamericana le costó entender a un Papa jesuita, a un Papa argentino, a un Papa del fin del mundo. ¿A quién molestó más, Luis, el Papa? ¿A quién incomodó más? ¿A quién? ¿A quién incomodó más? ¿A quién? No te escucho, perdón. ¿A quién incomodó, no, en esto de hablar de por ejemplo, Donald Trump y las críticas a su política migratoria hacia adentro del Vaticano? Sí. El Papa, a este Papa le gustaba meter un poquito el dedo en el ventilador siempre. Ahora, bueno, obviamente todos vamos a estar muy tristes, pero era un tipo con su personalidad. Sí, claro. No era fácil. Era un tipo que entendía muy bien todo. No era, ningún gil el Papa. No, claro. Se daba cuenta de todo, entiende todo, sabe quién era quién, cómo era todo. Y en general, te digo que metía los dedos en el ventilador porque donde había... Y provocaba un poquito para provocar una reacción, no por sádico o chismosos, todo lo contrario. No, Luis, era para provocar reacciones y que el mundo hablara de tal o cual cosa. No, es que me parece... No le interesaba demasiado estar en las cortes de los poderosos. No. Nunca a Francisco le interesó eso. No, pero está bien que ya tenemos que ir cerrando, entiendo. Pero me parece importante marcar la diferencia, que no era por puro egocentrismo de él marcarla y ser el que todos hablen, ay, mira qué diferente es, sino nos enseñaba a no naturalizar, nos enseñaba a prestar atención. Entonces, si había una represión de gente vulnerable que estaba pidiendo por sus derechos, ojo que el Estado, no importa el que quepa el sayo que lo levante, pero bueno... ojo con los que tiran gas pimienta, que es la más cara, y están gastando en reprimir en vez de darles esos derechos que vienen a reclamar. Entonces, prestemos un poquito de atención. Y me parece maravilloso, no por ponerse a él en un lugar, no sé, de llamar la atención a él por él mismo, sino por el otro. Para que no por su ego, decís Pamela. No por su ego, exactamente. No por su ego ni por su fama, sino para poner en el centro de la mesa los temas. Bueno, eso era un provocador en el sentido, ¿no? Francisco. Yo saco a la política. Provocador en el sentido, voy a correr a la política porque la verdad que hace mucho daño y nos divide. Más en un día como hoy, creo que todos los ciudadanos tenemos que estar más atentos. Por todos, por el que menos tiene. Tenemos que bajar un cambio, tenemos que ser un poco más empáticos. Mirar al otro, escuchar al otro, no solo el ombligo de uno mismo. Gracias, Luis. Al contrario, un gran gusto y un gran saludo a través de ustedes a todos los argentinos. Bien. Me voy con Claudio Robin, que está en Flores, con alguien que conoció. ¿Le iba a comprar el diario? ¿Francisco? Así es, Pame. Bueno, acá estamos, Bergoglio en ese momento con Antonio Canillita, ubicado en Membrillar y Rivadavia, el barrio de toda la vida. Antonio, en primer lugar, ¿cómo te enteraste lo del Papa hoy? Y hoy a la mañana, cuando llegué al puesto, tenía la radio prendida y la primera información fue del Papa que había fallecido. ¿Qué te pasó en ese momento? Y me conmovió porque lo conocía. Estuve casi 8 o 9 años junto con él. ¿Cómo eran esos encuentros? Él venía los domingos. Los domingos venía porque se juntaba con un cardenal que era de La Pampa. Iban a tomar café, venía eso aproximadamente 8:30, 9 de la mañana. Y lo esperaba el cardenal que vivía acá enfrente. Y se iban a tomar café acá enfrente, que antes se llamaba Pisa 1. Se iba informado, pasaba acá. Informado, sí, hablaba. ¿Cómo era él? ¿Estaba siempre pendiente de lo que pasaba en el país? Sí, un tipo genial, un tipo muy porteño, muy porteño. Costumbres porteñas, le gustaba caminar el barrio, ¿no? Le gustaba, sí, caminaba mucho por el barrio. Y aparte, era un tipo muy informado, en política, en sociales, en fútbol. Cuando me decís muy porteño, de conversación fácil también. Sí, era de conversación fácil. El dialecto... ¿Futbolero, además? ¿Qué charlaban? Al mango. Él era hincha de San Lorenzo, yo de Independiente. Y nos tirábamos palos. ¿Cargaba él? Sí, pero siempre en buen sentido. Acá estamos muy cerca de la casa familiar de él, ¿no? Donde creció a 5 cuadras nada más, la familia, no sé si lo conocieron también. Yo la familia, mucho las hermanas no la conocí, pero él vivía a 5 cuadras, vivía acá en Membrillar y Claudio. Venía caminando los domingos a buscarse el diario, a charlar un poco con el cardenal.
que era muy amigo. A ver, Luis, sí, no sé si le podés preguntar a Antonio, porque cuando asume en 2013 Jorge Bergoglio como el Papa Francisco, uno de los datos que recuerdo, no sé si fue con Antonio, es que tenía una deuda con el canillista y se preocupó porque no pudo volver obviamente a Buenos Aires en subsanar esa deuda. Preguntale si podés, si fue con él esa deuda que tenía de algunos diarios no pagos. Yo tengo entendido que fue con el diariero que estaba en la esquina de la catedral. Porque cuando él es elegido papa, le debían plata, él debía plata a un canillita, a un colega tuyo, porque me parece que no eras vos, sino el de la... Plaza de Mayo. Fue en Plaza de Mayo. ¿A vos no te quedó debiendo nada? No. A mí venía, me pagaba. Y si no tenía cambio yo, me lo pagás el domingo que viene, ¿viste? Pero siempre... Bueno, eso es un retrato de otra época también, ¿no? Te lo pago. Y lo que pasa es que antes la palabra variaba que la firma. Era distinto las cosas. Era muy bueno. Yo lo conocí en el año... ¿En qué año lo conociste? Más o menos entre el 78 y hasta el 88, que fue papa. Cuando lo convirtieron en el 2013, me parece que fue. Sí, en 2013 fue elegido papa, marzo. ¿Vos cuándo fue la última vez que lo viste, más o menos? Y más o menos lo vi en el año 2002, 2003, que después de acá no estuvo más, no sé para dónde fue. Pero hasta el 2002, 2003, sí, lo vi. Siempre perdí el rastro. Él solía venir todavía a dar misas los domingos, ya siendo arzobispo. Yo me acuerdo que mis hijos iban a una escuela que se llamaba La Paz, que estaba, ahora me acordé el nombre, que estaba en Pergamino y Rivadavia. Y él le dio la comunión a mis hijos, yo tengo la foto de él. Qué recuerdo ese. Qué recuerdo, sí. ¿Tenés la foto todavía de tus hijos? Sí. Imagino, ¿no? También para la gente del barrio, todo cuando es elegido papa, ¿no? ¿Vos lo conociste eso? La vida total. Toda la gente de acá del barrio estaban orgullosa estaba. Era una fiesta total, la iglesia se colmó, la San José de Flores. Era impresionante. Incluso los colegios de acá religiosos, bueno, comentás lo de tus hijos, pero él solía acercarse siempre a los colegios. Sí. Siempre iba a los colegios religiosos. No, un tipo muy campechano, un tipo muy amable. Y lo último, justo tenés la tapa del diario con él. Mirá, y ahora lo estaba leyendo antes que vengas vos. Una tapa que ya quedó vieja, ¿no? Él ayer... Porque me impresionó, ¿viste? Porque uno le veía que se había recuperado y de pronto esta noticia, ¿viste? Que me desayuné con eso, a la mañana temprano, me quería matar. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pasaba el testimonio de un vecino más. Estamos ubicados muy cerquita de donde creció Jorge Bergoglio, Pame. Gracias, Claudio. Hay muchas preguntas, ¿no? De qué sigue ahora. Hablábamos Sí, claro. de la despedida del Papa Francisco. No más de 20 días, Pame, se tiene que llamar al cónclave. Así es el protocolo a seguir. Son 235 cardenales los que hay, 135 electores, y de esos 135, como decía Mariana, 108, o sea, el 80% fueron elegidos por Jorge Bergoglio, por el Papa Francisco. O sea, para que estos 2/3 se pongan de acuerdo, hay mucha probabilidad. Veía recién el móvil, ¿no? Y decía, bueno, una tapa más, no es una tapa más la de los diarios de hoy, porque, digo, ¿no? Es un día histórico que no nos vamos a olvidar, es un hecho histórico. Gracias, Luis. Y está con nosotros Ignacio Coplet, él es historiador. Te quiero agradecer, Ignacio, tu palabra hoy, ¿no? Hola, Pamela, buen día, ¿cómo estás? Si te pido que titulemos este capítulo, ¿no? En la historia mundial, la del Papa Francisco, ¿cómo se llamaría? Yo la llamaría La Argentina no supo aprovechar que un argentino como el Papa Francisco fue jefe de la Iglesia durante casi 13 años. Creo que la Argentina ha desaprovechado la ventaja o la posibilidad que tenía para poder crecer como país, y lamentablemente los argentinos tuvieron su mirada siempre sectaria o obtusa para creer que Francisco iba a ser el mismo que estaba acá en la Argentina, y no se dieron cuenta, no tomaron dimensión de la importancia que tenía como Santo Padre, como Sumo Pontífice.
Eso es lo que a mí se me ocurre y estuve meditándolo cuando esta madrugada, me enteré del fallecimiento del querido Jorge Bergoglio. ¿Y por qué sentís eso? ¿En qué cosas o qué podría la Argentina haber hecho distinto? Mirá, yo creo que la Argentina, lamentablemente, en los años que Francisco fue Santo Padre, fue Papa, jefe de la Iglesia, no supo estar a la altura de las circunstancias como para poder ponerse de pie y poder defender los valores cristianos y los valores tradicionales del pueblo argentino y del pueblo fiel. Y yo entiendo que lamentablemente los políticos lo quisieron utilizar, sacándose fotos, si te recibía, cuántos minutos, empezaron con cosas realmente muy mezquinas, con miserias humanas, y yo creo que no tomamos dimensión de la importancia que era que el primer argentino, el único argentino, fíjate vos que has llegado Ignacio, a la dimensión de ser... y eso que estás exponiendo, ¿también pudo para el Papa Francisco ser una suerte de impedimento para venir a la Argentina? Porque Mirá, algo que sabés que acá siempre queda el sabor amargo de que a todos nos hubiese gustado realmente que él viniera a la Argentina en alguna gira que incluyera a Chile y a Uruguay, que se había hablado en su momento de hacerlo, y Perú, pero sí esto que estás contando también fue un impedimento para que él viniera a la Argentina. Mira, yo no tengo... mucho gusto, ¿qué tal? Igualmente, ¿cómo estás? Sí, yo creo que fue un impedimento y que la política no estuvo a la altura de las circunstancias. Entonces fue tan manoseado Bergoglio, tan manoseado, que lamentablemente él toma una distancia y dice: no voy a la Argentina porque para que te manipulen, claro, o para que utilicen su figura, no iba a lograr el objetivo que era visitar el suelo que él había nacido, su propia patria, que era venir a encontrarse con los argentinos en forma sencilla, llana, tal cual él era así, porque él como Papa siguió siendo el mismo padre Jorge que lo tratábamos cuando éramos jóvenes. Entonces, hubo una gran manipulación y yo creo que él toma distancia y por eso no viene a la Argentina. Ignacio, cuando mantuviste distintos diálogos con él sobre lo que pasaba en la Argentina, ¿qué planteaba? Porque algunas cosas nos hemos enterado públicamente, porque él dio algunas entrevistas y fue elocuente sobre los momentos políticos en los que se expresó. Hubo 3 cambios de gobierno, 4 para él. 4. Porque estaba Cristina Kirchner, Macri, sí. Alberto Fernández y ahora el propio Milei. Pero ¿cuál era su mirada desde la distancia y como líder mundial de la Argentina? Y su mirada fue que la Argentina estaba sin destino, que había perdido el destino y que había perdido el sentido de lo que era la argentinidad. Y en ese aspecto hubo la política le pagó muy mal a Bergoglio. Vos fijate que siendo él Papa, en la Argentina se legaliza el aborto, que siendo él Papa, en la Argentina se promueve o se promovió a través de la política el gentilismo y la falta de trabajo y los planes sociales y la pobreza excesiva. En la Argentina dio la espalda a la justicia social y se hizo un gran desastre desde el punto de vista, de todo punto de vista. Ignacio, pero sí, nunca dejó de recibirlos, a pesar de todo eso, nunca dejó de recibir a todo el arco político. A pesar de que le dieron la espalda y a pesar de los puñales, ¿no? ¿Le siguió dando la otra mejilla, sería? Sí, claro, es como el buen pastor. Jesús recibía, amaba, una de las pautas de Jesús es amar a vuestros enemigos. Y él no iba a dejar de recibir ni al presidente, ni al vicepresidente, ni a los diputados, ni a los intendentes. Lo que el Papa efectivamente hizo fue recibir a todos al margen de la conducta política o hasta la conducta personal de cada uno de ellos, porque él no los iba a juzgar. La última breve, cortita, me parece que el legado dejó mucho, ¿no? Pero lo último que me llamó la atención es su último mensaje hablando de todas las guerras del mundo, que me parece que de lo último era lo que más lo preocupaba, ¿no? Y que no había podido no pudo hacer mucho por el conflicto que había, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia.
Por supuesto, a él le preocupaba el tema de la guerra como una destrucción de la humanidad y el tema de la destrucción mundial. Y él siempre bregó por la paz en el mundo. Un hombre de diálogo, un hombre sencillo, un hombre profundo, un hombre conocedor de la naturaleza humana como pocos. Los que lo pudimos tratar desde hace años, pudimos comprobar la profundidad de su mensaje, del diálogo y del discernimiento, un maestro del discernimiento. Y en ese sentido, efectivamente, él bregó por la paz, hizo todo lo que pudo. Ya sabemos muy bien que si bien él era el Papa o es el jefe de la Iglesia, el jefe de la Iglesia no puede cambiar los destinos de los caprichos ni de las ambiciones de los políticos en el mundo que buscan sus beneficios y no los beneficios de la humanidad. Ignacio, qué claridad en tus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias por el llamado y le dejo un saludo a toda la mesa. Muchas gracias. Nos vamos a ir al móvil con Cristian Mercatante, que se encuentra con una vecina. ¿Dónde estás? Esto es en Flores. Es donde se crió, donde vivió. Pame, ¿cómo estás? Corazón de Flores. Corazón de Flores, a media cuadra de Alberdi, 2 cuadras y media de Rivadavia. En esta casa que se construyó en 1932, un típico PH chorizo con 3 departamentos, donde acá nació el 17 de diciembre de 1936 el Papa Francisco, y estamos con una vecina, con Beatriz, que vivís en donde nació el Papa. Mira, exactamente no está especificado dónde nació, porque actualmente son 3 PH y no tenemos la historia fehaciente de dónde vivió él. Pero bueno, esto pasó en el año 2017, se acercó un historiador, acá viven mis hijos, se acercó un historiador para contar que estaba desarrollando una investigación porque el Papa había nacido acá. Y bueno, efectivamente se comprobó que sí, y fue declarado en el 2017 este lugar histórico, porque hasta ese momento no lo sabíamos. Estamos viendo la placa de la legislatura porteña. Claro, porque fue 2014. A raíz de en el 2014, a raíz de esa investigación que hizo este historiador. ¿Vos lo conociste al Papa? Me contaste recién fuera del aire, Pame, me contó que la señora, obviamente, el Papa no vive en este lugar desde hace 83 años, se mudó a los 5, pero vos lo conociste al Papa, tuviste la suerte, la casualidad, digamos. En realidad, bueno, yo hoy tengo 59 años, pero en mi juventud, 20 y pico, trabajé en el Colegio Misericordia de Flores y viví en el pensionado de las Hermanas de Misericordia y he estado en alguna misa con él. ¿Y cómo era? ¿Qué te parecía? O sea, ¿tenías un orgullo en especial por vivir donde nació el Papa? En realidad fue muy emocionante cuando nos enteramos. Vivía mi mamá también, que este departamento era de ella, y bueno, fue emocionante saberlo porque, nada, somos católicos, entonces es emocionante. ¿Fue el mejor representante que tuvimos en la Argentina? Creo que sí, sí. Por supuesto que tiene que ver con las creencias de cada uno, ¿no? Pero bueno, para los católicos creo que sí. ¿Hoy cómo te enteraste que había fallecido el Papa? Terrible, porque me levanté a la mañana y por tele, mi hijo que está acá me dice, falleció, y prendimos la tele. Bien. Inesperado. Gracias, Cris. Muchas gracias. Y después todos nosotros. Sí, gracias. Pamela. Nos vamos a Estados Unidos con Adrián Sack. Hola, Adrián, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, no son buenos días, ¿no? Realmente, la verdad es que aquí estábamos justamente todos pendientes ayer viendo, digamos, casi el minuto a minuto de su convalecencia, ¿no? Aquí se le dio bastante difusión, incluso con un móvil en directo desde el Vaticano, que transmitieron varias cadenas acerca del recorrido que hizo para saludar a los fieles, ¿no? En Pascua. Y bueno, realmente no se lo veía bien. Aquí por ahí se hablaba sin tapujos por ahí del tema, porque, bueno, la Iglesia de los Estados Unidos
si bien creció el número de fieles durante el papado del Papa Francisco, lo mismo que a nivel mundial, ¿no? Sigue teniendo, digamos, un estigma muy, muy conservador. De hecho, lo que los medios inmediatamente destacaron esta mañana, nosotros nos despertamos, tenemos 5 horas de diferencia respecto del Vaticano, lo cual hace que, bueno, todos nos despertáramos con esta noticia. Lo que destacaron fue que, bueno, justamente el último encuentro con un político de alto nivel que tuvo en todo el mundo fue ayer mismo con el vicepresidente de los Estados Unidos, el segundo de Trump, J.D. Vance, que le dio la mano, y que apenas lo miró Francisco. Y esto lo destacaron varios medios aquí justamente, porque si bien es un católico converso, el vicepresidente de los Estados Unidos, es de una línea absolutamente contraria dentro del catolicismo estadounidense, un catolicismo que, bueno, a mí me toca ir a misa aquí todos los domingos, y donde, por ejemplo, cantan el momento de la paz, de que se canta Cordero de Dios, se canta en latín, porque es algo que a Francisco no le gustaba y que le costó la cabeza a más de un obispo, por ejemplo, al obispo de Texas, a Joseph Strickland, que ahora es un fuerte activista pro-Trump, que va a concurrir, ¿no?, siempre a la Conferencia de Acción Conservadora, esta asociación a la que también va el presidente Milei a recibir premios, por ejemplo, y que, bueno, se ve aquí en los Estados Unidos justamente como una manera de contestarle a quien despedimos hoy, al Papa Francisco, y bueno, es realmente una noticia que de todas maneras está ganando todos los titulares, porque hay muchos que también reconocen el legado y recuerdan, por ejemplo, que en 2015 fue el primer sumo pontífice en hablar ante el Congreso de los Estados Unidos, ante todo el Congreso, ante las dos cámaras, en un recordadísimo discurso en el que, si bien hizo algunas críticas, destacó justamente las raíces cristianas de los Estados Unidos, que no se perdieron, como se perdieron mucho más en distintos países de Europa, ¿no? Este tipo de cosas son las que destacan aquí. Lo destacan más que como el primer pontífice argentino, y latinoamericano lo ven como el primer pontífice jesuita, no un pontífice progresista, como llaman aquí justamente, y que, bueno, que como te decía, que a pesar de todo y de todas las críticas, y de que quizás no se lo homenajeaba, incluso dentro de las propias iglesias, seguías viendo todavía retratos de Benedicto XVI, ya bien entrado el papado de Francisco, eso me ha tocado verlo a mí, por eso lo digo. ¿Cuál es tu personalmente, lectura, Adrián? si bien... Bueno, mi lectura es que había varios que estaban esperando este momento aquí dentro de la propia iglesia. ¿Por qué? Porque Francisco, por ejemplo, criticó fuertemente la campaña electoral del año pasado, tanto a Donald Trump, por su postura contra los migrantes. Hasta el último día fue crítico el Papa Francisco del desprecio a los migrantes en todo el mundo, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero tampoco apoyó a Kamala Harris, ¿no?, a la contrincante de Donald Trump, por su fuerte posición de defensa del aborto. Bien. De Kamala Harris. ¿Mariana? No, quería, Pamela, sumar información, pues lo saluda Adrián igual. Dos cosas que están pasando en este momento que son importantes. La primera, el gobierno de la ciudad ha tomado la decisión de las escuelas públicas que no son católicas, a las 12, al mediodía exactamente, en cada una de las escuelas hacer un minuto de silencio para recordar al Papa Francisco. Y además, esta noche se va a hacer el mapping, es la imagen digital que se refleja, se elige el obelisco donde va a aparecer esta noche la imagen del Papa Francisco. Ya en las oficinas públicas, Pamela, ya ves la bandera media asta, o sea, la firma del decreto ya me dicen que se publica ahora en un ratito, pero ya ves en las oficinas públicas la bandera media asta. Ya está toda la Argentina, por supuesto, en este contexto de la muerte del Papa Francisco. Bien. Muchas gracias, Adrián. Gracias a ustedes, por favor.
Y ahora estamos en comunicación telefónica con Mario Boschis. Mario, muchas gracias. ¿Qué tal, Pamela? Un placer. ¿Cómo les va? Bien, sobre todo para preguntarte cómo fue este último tiempo en cuanto a su salud. Hoy más que nunca decimos que descanse en paz, porque se lo veía muy cansado, deteriorado. Bueno, así es. Todos nos hemos levantado hoy a la mañana con la noticia del fallecimiento del Papa Francisco y evidentemente cumple con lo que es la definición de una muerte súbita. A ver, la muerte súbita se produce en forma abrupta, en forma inesperada. De hecho, yo lo escuchaba recién a Adrián, que hablaba que estuvo reunido, y lo hemos visto, con el vicepresidente norteamericano, estuvo cumpliendo sus funciones hasta último momento, a pesar que tenía una enfermedad pulmonar seria, complicada, pero que de alguna manera estaba estable. Bueno, sabemos que en personas con mucha fragilidad, adultos que han pasado por un proceso como el que pasó el Papa Francisco, siempre hay más riesgo de que se desencadene un evento cardiovascular dentro de los primeros meses de haber superado, por ejemplo, una neumonía, como fue lo que pasó aquí, ¿verdad? Claro. Doc, ¿y cuál es para un paciente como lo era el Papa la indicación correcta? Porque algunos médicos, obviamente llegados allí del Vaticano, lo que dicen es que estaba completamente contraindicado todo lo que él estaba haciendo en los últimos días. Bueno, obviamente los médicos siempre tenemos que luchar, ¿no? A veces contra los pacientes, luchar entre comillas, ¿no? Y pacientes especialmente, bueno, que son muy proactivos, que son muy pro vida, que luchan contra, bueno, todas las adversidades. En este caso, el físico obviamente dijo basta. Siempre es una tensión entre cuánto podemos dejar que un paciente se quede en reposo y no haga nada y cuándo lo dejamos salir a trabajar, porque muchas veces cuando a alguien lo paramos, lo frenamos y decimos, mirá, no podés salir, no podés hacer lo que hacías antes. Claro. Ese estrés que produce muchas veces bien es dañino. O sea, estas cosas no se pueden prever, como dije antes, son inesperadas y generan obviamente estupor, porque, bueno, estamos todos viendo una recuperación casi milagrosa, y obviamente nadie esperaba este desenlace. Claro. Mario, acá el tema, y te lo pregunto como médico, en este vínculo entre paciente y médico, ¿crees que tal vez bien sabía Francisco que eran sus últimos días, que quiso estar evidentemente en esta Pascua, donde él sabía lo que significaba, y que lo iba a hacer con el último aliento? Porque la verdad es que ayer dijo 2 frases y realmente le costó mucho decirlas, y ya se lo notaba muy deteriorado, inclusive peor que cuando había salido del Hospital Gemelli, que era la imagen anterior que había de él. Bueno, sí, obviamente tenía capacidades, digamos, importantes de su físico, su cuerpo, de curación, en el sentido que, fíjense que a pesar de la neumonía grave que sufrió, hizo una recorrida por la Plaza de San Marcos, estuvo con gente hasta último momento, recibió a dignatarios de Estado. O sea, realmente, entre comillas ponemos, ¿no?, un superhombre. Sí, cualquiera, claro, en esa posición y a la edad que él tenía, se hubiera estado en una situación más de reposo, y sin duda, bueno, más cuidado. Pero bueno, el Papa Francisco sabemos que era así, sabemos que era una persona, como dije, muy proactiva, y bueno, sus médicos hasta el último momento trataron de que baje un cambio, ¿verdad? Un rebelde. Gracias, claro, Mario. Hasta el final. Muchas gracias. Hoy hacías mención, Marian, bueno, también
digo, ¿cómo Francisco elegía no venir a Argentina por temor a lo mejor al uso político que se le ve? Al mal uso político. Al mal uso político. ¿Y te acordás que hablábamos del episodio del encuentro de Mauricio Macri con el Papa Francisco? La foto fue un gesto adusto. ¿Pero qué nos acordamos? Pero, solo eso, la mala onda, como que no había onda. Tal cual, pero la foto era un gesto adusto, pero también dijimos acá que el video era lo encariñado que estaba con Antonia. Claro, la película completa fue otra, exacto. ¿no? Esta foto, sí. Y Mauricio Macri recordó al Papa Francisco, y mirá con qué imagen lo recuerda. Porque es la imagen donde Francisco está muy cariñoso con Antonia, y el posteo de Macri está en ese sentido. Lo tiene claro el propio Macri. Dijo, contó que había ido con la mujer, con Valentina la más grande, con Agustina, y con Antonia que tenía 5 años. Y que Antonia le hizo preguntas sin parar a Francisco, que se las contestó todas. ¿Cuántos años tenés? ¿Qué comés a la noche? ¿Vos tenés mamá y papá como yo? Y dice Macri, la más graciosa de todas. ¿Dormís con esa ropa?, le preguntó Antonia. Francisco estaba divertido y fue muy cariñoso mientras respondía. Y con esto te quiero decir, Pamela, digo, primero Cristina Kirchner todavía, de todos los mandatarios, digo, todavía no se expresó, bien, tampoco Juan Grabois, pero sí Mauricio Macri, sí, recordando Victoria el vínculo. Nos tenemos que ir a una pausa, se nos está terminando el programa, nos tenemos que ir a la pausa ya inmediatamente, pero volvemos con todos nuestros representantes y por supuesto cómo se manifestaron públicamente. Buen día, ¿qué vas a desayunar hoy? Con Yogurísimo Natural, sumale proteínas a tus mañanas y gana energía para usar en lo que quieras, aunque si no que el Leta. Compramos relojes, alhajas y oro en todas sus presentaciones. El Trus Joyero Relojero, un emblema argentino. Suma más tecnología a los servicios de limpieza, se está reforzando la limpieza de calles y contenedores, se aumentó el control de servicio de recolección de basura y se siguen sumando nuevos contenedores antivandálicos. Más información en buenosaires.gov.ar/limpieza. Sumamos más tecnología a los servicios de limpieza de la ciudad. Informate en buenosaires.gov.ar/limpieza. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. ¿Buscaste una solución natural para la gripe y los resfríos? Llegó a la Argentina Vivita Forte Natural Resfríos con equinacia y pura jalea real. El único medicamento en forma de té caliente de origen 100% natural, cuya receta herbaria con pura jalea real y equinacia mejora las defensas de nuestro organismo, previene y alivia los síntomas del resfrío común y estados gripales, tales como congestión y goteo nasal, picazón de garganta, dolores musculares y decaimiento. Vivita Forte, la sensación reparadora de un tecito caliente para la prevención y tratamiento del resfrío y la gripe, a solo 1.000 pesos cada sobrecito. Bien, Luis, y los famosos se manifestaron públicamente. Así es, del país y del mundo, Pamela. Arrancamos con Antonio Banderas, quien tuvo una vida católica muy activa este fin de semana, estuvo en la procesión de Málaga y lo que publica es: muere el Papa Francisco, muere un hombre que al frente de la Iglesia Católica mostró bondad, amor y misericordia con los más necesitados. Y seguimos con otras personalidades como Whoopi Goldberg, quien participó junto a Malena Ginsburg, recordarás, de un cónclave de humoristas, porque el Papa Francisco dijo que el humor era también un valor social y se despide de esta manera con su foto. Creo que fue del año pasado, esta reunión de cómicos de todo el mundo, que Malena Ginsburg le llevó alfajores con y sin sal, según el gusto del Papa. Otra de las personalidades es Nito Artaza. Santo Padre Francisco está con Dios, un hombre simple, extraordinario. Hoy comienza el tiempo de dimensionar lo que significa para nosotros. Buen regreso a la casa del Padre. Seguimos con más personalidades, es el caso de Elegante, quien reaparece en las redes sociales para poner sencillamente la despedida con la fecha de nacimiento. Tal vez se equivoco. No, está bien, 1936-2025, nacimiento y fallecimiento del Papa Francisco. Otro de los que se manifestaron fue Mario Masachesi, colega, que dijo: el hombre que quiso hacer mucho, más de lo que pudo, no pudo con la horrible grieta política argentina aquí en el Vaticano en 2016, después de que me fuera a seguir la ruta de San Francisco de Asís. Descansa en paz.
Otras personalidades como Sebastián Yatra también en esta reunión y le pone vuela alto al Papa Francisco. Una cercanía con los artistas y también con los comunicadores. Florinda Mesa, la esposa del Chavo, de Roberto Gómez Bolaños. Querido Papa Francisco, ahora ya estás con Dios, te voy a extrañar mucho. Siempre estabas preocupado por los más desprotegidos, siempre dando sorpresas al mundo. Tu partida es la mayor de ellas. Gracias por permitirme conocerte, estrechar tu mano y escuchar que para ti la risa y la alegría eran una necesidad básica para los humanos. La tristeza por tu ausencia es enorme, pero la esperanza de tu legado es mayor. Bueno, algunas de las personalidades que se fueron manifestando. Marcela Feudale también, compañera de Canal, quien también postea la foto con el Papa Francisco. Nancy Duplá también, Francisco y un corazón, y esta escena que habla también justamente el mayor legado del Papa Francisco, ¿no? Que decía que tenía que ser el del pastor con olor a oveja, claro. no de los curas distantes de su pueblo, y por eso el apoyo del Papa Francisco a los curas por la opción por los pobres, que fueron su principal apoyo en nuestro país. Muy interesante. Juliet. Sí, bueno, hay un video que también que está viralizándose a esta hora y es muy especial. Es Diego Armando Maradona hablando en un encuentro con Guillermo Moreno sobre cómo Francisco hace que él se acerque nuevamente a la iglesia. Mira. Y después el Papa vino a sacarse una foto con nosotros, que es la foto que ya es. Bajó de donde estaba a sacarse una foto con nosotros. ¿Qué maestro? ¿Qué maestro? ¿Qué maestro? No, el tipo sabe. Sí, el tipo sabe. Yo digo que me ganó el corazón. No, el tipo va a estar. Hablé con mi viejo. ¿Qué dijo tu viejo? Me dice, te vi bien, Pelu, ¿eh? Te vi bien, Pelu, me dice. Te vi bien. Sí. ¿Y qué tal el Papa? Digo, papá, hacete hincha de Francisquito, porque yo te lo digo. Me dice, antes como me lo digas, yo escuchando y leyendo, y con lo poco que puedo leer, ya era hincha, hijo. Y bueno, viste, si el viejo lo dice... Bueno, gracias, querido, gracias. Gracias. Salud. Diego, le decís unas palabras a los muchachos que están acá. Aquí está. Quisiera transmitirle a todos los argentinos que yo ayer volví a la iglesia gracias a Francisco. Yo me había dejado porque estaba enojado con Dios porque no llevó mi Pero encontré un hombre humano que no me hizo besar el anillo, que me dio un abrazo como si me lo hubiese dado mi viejo, y eso me compró el corazón. Muy bien, te felicito. Claramente fue un quiebre para Diego Maradona y recordaba que cuando fue con Rocío Oliva, esa charla de 20 minutos, el Papa le dio 20 minutos a Maradona, lo impulsó al reencuentro con todos sus hijos. Él dijo justamente, el Papa Francisco, el padre tiene que estar siempre cerca de sus hijos, hagan lo que hagan. Y desde ahí Maradona fue al reencuentro de todos ellos. Bueno, y atención porque lo que está previsto es que todas las fechas de fútbol de hoy, de la AFA, que dependen de la AFA, serán suspendidas. Lo acaba de confirmar la Asociación del Fútbol Argentino por la muerte del Papa Francisco en todas las categorías. Donde estaba previsto, había partidos de primera división también que todavía quedaban pendientes de la última fecha. Son suspendidos en el día de hoy, aviso para gente que tenía previsto ir a los estadios. Se van a reprogramar las fechas para mañana. Y Pamela, déjame un último dato antes de irnos. Sí, claro. Estoy terminando de confirmar, pero Milei estaría viajando a Roma para participar de las exequias del último adiós al Papa Francisco. El presidente está tomando la decisión de viajar a Roma para despedir al Papa Francisco. Se nos terminó el programa. Volando. Gracias a Martín Cabrales por el café de todos los días. Y les digo una cosa, los lunes, un permitido. Sí. La amante quería las medialunas más ricas de manteca. Muchas gracias.
por las medialunas. Riquísima. Bueno, creo que es imposible comerse una. Háganse cargo. Gracias a todos, se nos terminó el programa. Chao, hasta mañana. Gracias.